La escuela cínica fue fundada en la antigua Grecia durante la segunda mitad del siglo IV a.C. El griego Antístenes fue su fundador y Diógenes de Sinope uno de sus filósofos más conocidos y representativos de su época. Reinterpretaron la doctrina socrática, considerando que la civilización y su forma de vida era un mal y que la felicidad venía dada siguiendo una vida simple y acorde con la naturaleza. El hombre llevaba en sí mismo ya los elementos para ser feliz y conquistar su autonomía. Era de hecho el verdadero bien, de ahí el desprecio a las riquezas y a cualquier forma de preocupación material. El hombre con menos necesidades es el más libre y el más feliz. Por otra parte, los cínicos fueron famosos por sus excentricidades, de las cuales cuenta muchas Diógenes Laercio, y por la composición de numerosas sátiras y diatribas contra la corrupción de las costumbres y los vicios de las sociedades griegas de su tiempo. El cinismo siguió en las grandes ciudades del Imperio Romano como Roma, Alejandría y Constantinopla hasta el siglo V. Antístenes le puso su nombre por el lugar donde solía enseñar, que era un gimnasio llamado Cinosarges, lo que traducido vendría a ser perro blanco o perro veloz. Después, por el comportamiento de Antístenes y de Diógenes, les apodaron cínicos, ya que su comportamiento se asemejaba al de los perros, aunque al principio de esta escuela fue llamada Escuela Socrática Menor. Aportes. Antropología. Para los cínicos, el hombre era un ser reforzado, voluntarioso y capaz de dominarse a sí mismo con intención de conocer y mesurar sus pasiones. Epistemología. El cinismo señalaba que la sabiduría y la libertad del espíritu son los caminos a la felicidad, mientras que las cosas materiales son despreciables, e incluso los cínicos evitaban el placer para no convertirse en sus esclavos. Los perros eran el modelo para los cínicos, ya que admiraban su sencillez. Ética. Se caracteriza por considerar ser bueno es ser libre o autosuficiencia, eliminando la dependencia que se tiene a algo o a alguien como a la sociedad, a la economía y ser alguien libre. Que sus acciones no se tomen a partir de lo que piensa una sociedad determinada, ni sus pensamientos se regenten por una decisión no propia, sino por lo que piensan los demás. Consideran que una persona sabia y buena es la que encuentra la felicidad en su máxima sencillez. Política. La teoría de los cínicos resulta utópica. Antístenes y Diógenes escribieron libros políticos y ambos basquetaron una especie de comunismo idealizado, tal vez una anarquía en la cual la propiedad, el matrimonio y el gobierno desaparecían. Moral. Para estos existe solo una moral. Esta se basa en hacer lo que una misma confía sin reconocer los estigmas y orden social con las que establece el Estado. Muchas veces, si se aplica en gran medida, puede ser mal visto y generar problemas dentro de la sociedad. Sus máximos representantes. Antístenes, filósofo griego, fundador de la escuela cínica, nació en Atenas en el año 450 a.C. y murió en el año 366 a.C. en Atenas. Aunque su padre había nacido también, entonces se vio impedido de obtener la ciudadanía ateniense porque su madre era una esclava. Con 20 años participó de la batalla de Tanagra, fue alumno del sofista Gorgias y se inició en el misterioso Órficos, que enseña la sofística y la retórica, pero cuando oyó a Sócrates se declaró uno de sus más fieles discípulos. Crates de Tebas. Fue un filósofo griego, discípulo de Diógenes de Sinope. Nació en el año 368 a.C. De muy joven se estableció en Atenas. Era un ciudadano pudiente de clase alta que renunció a todo, riquezas y posición social. Crates donó a la ciudad una grandiosa fortuna. Menipo de Gadara fue un filósofo de la escuela cínica y escritor griego. Nació en el año 300 a.C. en Jordania y murió en el año 260 a.C. en Tebas.
habitualmente inventor de la clase de sátira, presenta rasgos cercanos al hedonismo. Diógenes de Sinope nació en Sinope, en una colonia jonia del Mar Negro, hacia el 412 a.C. y murió en Corinto en el 323 a.C. Diógenes fue exiliado de su ciudad natal y se trasladó a Atenas, donde se convirtió en un discípulo de Antístenes, el más antiguo pupilo de Sócrates. Diógenes vivió como un vagabundo en las calles de Atenas, convirtiendo la pobreza extrema en una virtud. Se dice que vivía en tinaja, en lugar de una casa. Sus únicas pertenencias eran un manto, un sarrón y un báculo. Hiparquía fue una de las primeras mujeres filósofas. Nació en el año 350 a.C. en Maronea, Grecia. Murió en el año 280 a.C. Hiparquía es considerada una mujer libertina. Fue discípula de Crates, con quien contrajo matrimonio. Asistía a las reuniones de los filósofos, donde exponía sus ideas sobre los diferentes tópicos. Monimo fue un filósofo griego, fue discípulo de Diógenes y de Crates. Escribió poesías cortas de tinte burlesco. Su doctrina, que oponía el dominio de la evidencia. Presentado por Escalante Ortiz, María Janet, Botello Guisa, Juliet Camila, Silva Acuña, Leslie Alexandra. Grado 1004, jornada mañana.